Pasamos ahora a uno de los puntos principales y de los que más también han causado interés en el programa, que es el panel con autoridades, por lo cual voy a pedirle a mis colegas que me ayuden a poner las sillas y a todas las personas del panel que pasen por favor por acá. Ahorita nos organizamos con los micrófonos. En el panel la moderadora es la periodista Janet Leiva del periódico El Financiero. Va a estar también un representante del INAI, representante de Conducef, representante de Comisión Bancaria y de Valores, y por el lado de la sociedad civil va a estar también la maestra Corina Velázquez, que está por acá. Puedes pasar por acá, no, por acá. Cintia Solís de nuevo viene, y Armando Vélez de e-commerce. Pero bueno, por favor vayan pasando y nos vamos acomodando. Si quieren ir pasando, ahorita los micros, creo que va a haber unos micros de mano que nos podemos pasar entre algunos. Janet, tú ya tienes tu micro y ahorita voy a pasar el micro para que se lo pasen a alguien, ¿ok? Entonces, las dejo con Janet Leiva del Financiero. Hola, muy buenas tardes. Mientras se acomodan nuestros panelistas, pues muchas gracias por estar aquí. Como hemos escuchado, bastantes temas interesantes desde la identidad digital hasta nuestro hacker ético, pues diciéndonos que ya todos tenemos comprometidos nuestros datos. En México el tema del hackeo, el robo de identidad, como mencionaban hace un momento, pues es un tema de primera mano. 1 de cada 100 fraudes se estima que podría ser un caso de robo de identidad en México. Es decir, si vamos en este salón, seguramente hay cuando menos 2 personas que han sido víctimas de robo de identidad, están siendo víctimas y aún no lo saben. Aún no lo saben porque muchas veces no checamos o no lo sabemos hasta el momento que vamos a solicitar un crédito, que checa nuestro buró, y es cuando nos damos cuenta que estamos o fuimos víctimas de un robo de identidad. Pero obviamente, pues para hablar de este tema tenemos aquí a nuestros 6 especialistas. Empezamos con Aurelio Castro, director general de Tecnologías de Información de la Conducef. Muchas gracias por estar aquí. Gilberto Pérez, director general adjunto de Desarrollo Regulatorio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. María Adriana Báez, directora general de Prevención y Autorregulación. Corina Velázquez, directora de Civismo Digital. Armando Vélez es el director de e-commerce de la tienda Home Store. Y nuestra invitada Cintia Solís, abogada especialista en robo de identidad de Lex Informática, que hace unos momentos pues escuchamos su ponencia. Pero todo esto hoy pues les daríamos, estamos al día 5 de septiembre, el 31 de agosto se venció el plazo, todos lo sabrán, en el tema de la nueva regulación para datos biométricos, que podríamos decirle en tema de robo de identidad para el sistema bancario en específico. Entonces, iniciaría con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Cuál es el estatus en este momento de esta regulación en materia de robo de identidad que se pospuso? Su entrada será hasta 2019. ¿Cuál es el estatus ahorita y su objetivo que tendrá? Gracias, Janet. Primero, buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, el 30 de agosto se cumplió el plazo que tenían originalmente los bancos para comenzar a implementar las acciones de verificación previstas en la Circular Única de Bancos. Sin embargo, después de varias pláticas con los bancos y de atender sus solicitudes, y principalmente porque este año, como bien saben, en julio tuvimos el proceso electoral, lo cual, para lo cual el INE pues, dedicó la mayor parte de sus esfuerzos justo a ese proceso y no a las pruebas que estaban haciendo con los bancos, decidimos otorgar un plazo extra de 4 meses, de forma que el nuevo plazo, cuando serán exhibidas las acciones de verificación, va a ser el 1 de enero de 2019. En el Inter aprovechamos para atender las peticiones de los bancos, que ya traíamos algunas excepciones a las acciones de verificación, por ejemplo, el caso de créditos grupales, casos de banca de inversión, que estaban exceptuados, pero también metimos una excepción para que a los representantes de personas morales, representantes legales, tampoco haya necesidad de verificarles la identidad, en virtud de que los poderes que concede el notario consideramos que son suficientemente buenos para verificar la identidad de esos los representantes legales. Y también en el caso de la banca de desarrollo, las operaciones de banca de segundo piso, cuyos clientes son principalmente
bancos múltiples, gobiernos estatales, federales y municipales que tampoco están sujetos a robo de identidad. Aprovechamos también para meter esas excepciones y quizás lo más importante de todo esto es a iniciativa de la Asociación de Bancos de México, que nos propusieron crear una base de datos más grande, que no solamente leyera o comparara los datos biométricos que tiene el INE, sino que además pudiera acceder a otras bases de datos como las Relaciones Exteriores, el SAT, en su caso RENAPO. Los bancos están dispuestos a hacer esta super base de datos, digámoslo así. Y en este caso, los bancos que se sumen a esta iniciativa y nos presenten un plan de trabajo antes del 14 de diciembre de este año, revisamos ese plan y si nos convence con los tiempos de implementación, tendrían una prórroga de hasta el 31 de marzo de 2020. Los bancos que no quieran sumarse a este esfuerzo, o bien que presenten un plan de trabajo y les sea rechazado, o aun cuando les sea aprobado a la mitad del proceso decidan salirse, tienen que implementar las acciones de verificación de inmediato. No obstante, y esto también es importante destacarlo, eso no quiere decir que nada más estemos esperando a que se cumpla el plazo. En los artículos transitorios, tanto de la primera versión como de esta segunda, esta actualización que hubo de las reglas, se establece que mientras los bancos implementan las acciones de verificación, están obligados que ante reclamaciones por parte de sus clientes en casos de robo de identidad tienen que pagar en un máximo de 20 días naturales. Es decir, los bancos pueden implementarlo desde el primer día que salió regulación, pero les damos oportunidad de que mientras no lo hagan, tienen que asumir el riesgo y el costo de los posibles robos de identidad que se presenten. En general es el estatus de actualización que salió, de hecho, la semana pasada, el 29 de agosto, con las extensiones que ya comenté, Janet. Aurelio, en este sentido, ¿cuál es la situación en el caso de robo de identidad para la Conducef? Los datos eran de que de cada 100 fraudes, uno podría ser robo de identidad. En estos momentos, ¿cuál es el estatus? ¿Es grave? ¿Ha aumentado el robo de identidad? Sí, muy buenas tardes a todos. Como bien comentas, el dato del 2017 fue que información reportada por los propios bancos fue que de 8 millones de reclamaciones, 6.5 fueron pues relacionadas con un posible fraude, y de esas el 1% se refiere a un posible robo de identidad. Esta cifra aumentó con respecto al 2016, incrementó, digamos, un porcentaje mínimo del 2%. Sin embargo, lo que estamos viendo es una migración de ese fraude tradicional que la Conducef participó en la firma de las bases de colaboración en 2016, y desde 2016 y desde antes pues hemos venido atendiendo este tipo de asuntos que pues la verdad son muy difíciles para un usuario, dado que pues no solamente es la restitución de su patrimonio, del dinero o de los créditos que le hayan aperturado a su nombre. Vemos también otras problemáticas con, por ejemplo, su buró de crédito. La gente pues a veces no ha denunciado esto ante las autoridades correspondientes, que puede ser el Ministerio Público, ante nosotros mismos, y de esa fecha de 2016 a julio de este año hemos recibido 10,000 casos. De estos casos, 7 de cada 10 son a favor del usuario. ¿Por qué? Porque particularmente en este tipo de casos, y vemos con buenos ojos la circular que emitió la Comisión Nacional Bancaria de Valores el año pasado, porque los expedientes o la forma en cómo están aperturando estos créditos en las sucursales o a través de agentes, pues es con datos falsos, una identificación oficial que generalmente puede ser el INE o un pasaporte o otra identificación oficial. Y creo que el verificar ante, al menos ahora con el INE, si es la persona quien dice ser la que está mostrándose para pedir un crédito, lo vemos con buenos ojos. Lamentamos que se haya retrasado un poco este tema, pero pues yo creo que es una buena acción. Sin embargo, pues este tipo de fraude ya, digamos, tradicional, si lo pudiéramos llamar, ahora se está migrando
pues ahora ya no necesitan robarte tu INE o tu identificación oficial. Ahora con tener los datos de tu tarjeta es más que suficiente para hacer compras en línea. Entonces yo creo que más bien, o lo que demuestran las estadísticas, es que esto está migrando de un fraude tradicional, por así decirlo, a un fraude cibernético, que no necesariamente pues implica que alguien se tenga que apersonar en una tienda, sino simplemente en las plataformas de comercio electrónico que hoy en día tenemos y que han crecido mucho y que viene también creciendo de manera exponencial. Pues esta migración de ese fraude tradicional se está migrando al fraude. Por mencionar una cifra, en el primer trimestre de este año hubo 1 millón de reclamaciones por el canal comercio electrónico de un posible fraude. El año pasado, en todo 2017, hubo 3.3 reclamaciones, que implica que está incrementando pues, en un 50% este tipo de reclamaciones. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta. Generalmente sacamos una estadística hace poco que la gente que reclama ante el banco lo hace 30 días después en promedio de que sucedió pues, el fraude. ¿Qué quiere decir? Que nos damos cuenta hasta que revisamos nuestro estado de cuenta. Entonces, es un tema que yo creería que más bien se está migrando. Sí hay una problemática muy cierta y que pues, con esta parte de biométrico nos vamos a asegurar que al menos en las sucursales no van a aperturar créditos a nuestro nombre. Sin embargo, ahora la problemática se está migrando al comercio electrónico y también a otros sectores que no habíamos visto robos de identidad. Por ejemplo, nos han llegado casos de Afores, inclusive en Sofome CNR. Entonces, pues se está mitigando de un lado, pero se está migrando a otros sectores. En esta parte también es interesante lo que mencionaba hace un momento Gilberto, de esta idea que tiene el sector financiero de crear esta gran base de datos con nuestros datos biométricos, tomando pues los datos del SAT, del Seguro Social, de pasaportes, de todo. En ese sentido, María Adriana, el INAI es una pieza clave en esto. ¿Cómo tendría obviamente que protegerse esta base de datos o esta gran base de datos que quieren crear las instituciones bancarias y que ellas pagarían? ¿Qué protección tendríamos los usuarios y qué protección también tendrían las empresas pues, con respecto a esta base que pretenden crear en los próximos meses? Hay que analizar el caso concreto, hay que ver todos los elementos que integran este proyecto. O sea, no me puedo pronunciar ahorita, ¿no?, con relación a ese caso. Habrá que revisarlo. Sin duda, las instituciones bancarias son sujetos obligados de la Ley de Protección de Datos Personales y en ese sentido pues tendrían que cumplir con todos los principios que regulan este derecho y con el deber de seguridad, ¿no? Tendría que estar perfectamente justificado la generación de esta gran base de datos. Y por otro lado, si esta base de datos se va a conformar o va a tener contacto con la base de datos del SAT, por ejemplo, o de la Secretaría de Relaciones Exteriores que mencionaban también de pasaporte, ahora con la Ley General de Protección de Datos del Sector Público que está vigente desde enero de 2017, los sujetos obligados como es el SAT y la Secretaría de Relaciones Exteriores tienen que analizar si para este proyecto no están obligados a realizar, si están o no obligados a realizar una evaluación de impacto a la protección de los datos personales, porque suena que sí, son bases de datos muy importantes con información especialmente protegida. Sensible. Y que estaríamos hablando de el manejo de un volumen importante de datos personales. Entonces, a partir de esta ley general, ya las instituciones de gobierno están obligadas a hacer esta evaluación. No podrían entrar a este proyecto sin antes hacer esta evaluación. Si del análisis previo que se haga se deriva o se deduce que tienen que hacer una evaluación antes de entrar a este proyecto. Entonces, sí es importante que estén conscientes quienes van a, como lo hizo el INE en su momento, cuando lo hizo el INE de este servicio de verificación de los datos de la credencial de elector, todavía no estaba vigente la ley general, pero de manera, digamos, pues como una mejor práctica, el INE sometió a consideración del INAI
este proyecto para ver si cumplía con todos los principios de protección de datos personales. En el INAI hicimos un análisis técnico de este servicio y la conclusión fue que sí, que era suficientemente seguro, no nada más en medidas técnicas de seguridad, sino incluso jurídicas, ¿no? Que era un proyecto seguro y que por supuesto se podía hacer esta verificación de datos de credencial del lector. Lo mismo tendría que ocurrir, pero ahora sí con una obligación legal, no como una buena práctica, sino como una obligación legal, tendría que ocurrir eso por parte del SAT y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hablando del tema de robo de identidad en particular, es importante tener presente que el INAI no es una autoridad que tenga la atribución de perseguir este delito. Es una autoridad que más bien, o la mayor parte de sus acciones están encaminadas o vinculadas con el tema preventivo, ¿no? Como decía Cintia en su exposición, el tema de robo de identidad tiene dos momentos. Uno, cuando te roban la identidad, ¿no? Y otro, cuando ya cometen el fraude. Y el INAI interviene en las dos fases de forma distinta. En la primera, que es para prevenir que te roben la identidad, pues ha generado una serie de material informativo, ¿no? Para que los titulares de los datos personales pues se protejan al máximo, porque también, como decía el expositor anterior, pues no vamos a estar nunca 100% a salvo, pero sí hay material que brinda información para que los titulares sepan cómo evitar ser víctimas de este delito. Tenemos una guía en nuestro portal de internet y tenemos un vulnerómetro, ¿no? Que es un cuestionario que le ayuda a las personas a identificar si tiene prácticas no adecuadas que lo están poniendo en riesgo con relación a sus datos personales y que pueda ser víctima de este delito. Como sabemos, los entornos seguros se integran tanto de personas que protegen sus datos personales como de organizaciones que protegen los datos personales que están utilizando para sus actividades diarias, ¿no? Entonces, es responsabilidad de las dos partes y más como nos han venido diciendo los expositores, porque estamos muy expuestos al robo de nuestra información personal. Entonces, el INAI en esa parte pues ayuda generando este material informativo. Y en la parte ya de cuando se comete el fraude, como les decía, no perseguimos el delito, no tenemos atribuciones, pero si hay alguna denuncia porque hubo una vulneración de base de datos y como resultado hubo robo de identidad y una afectación a los titulares, el INAI puede intervenir por cuestiones de medidas de seguridad o porque no se cumplió con una de las obligaciones que tienen todas las empresas y las instituciones de gobierno, que se llama el principio de calidad. Que este principio de calidad lo que dice es que cuando una empresa, un banco, una institución de gobierno recibe datos personales y los ingresa a una base de datos, está obligado a mantener medidas, digamos, razonables para asegurar que esos datos que están en su base de datos son correctos y están actualizados. Y esto tiene que ver con lo que nos decían. Muchas veces los datos personales que se están utilizando para sacar una tarjeta de crédito, para abrir una cuenta de banco, para obtener un crédito hipotecario, son datos falsos y muchas veces las empresas, los bancos no toman las medidas necesarias para verificar que esos datos que están ingresando a su base de datos son correctos y son seguros, ¿no? Y tienen esta obligación. Entonces, muchas veces estos fraudes que se cometen es porque las empresas no están siendo diligentes con este principio de calidad, ¿no? Entonces, el INAI también puede intervenir en esos casos, pero son acotadas sus facultades y sus funciones con relación al robo de identidad. Somos también parte de las bases de colaboración, ¿no? Que se firmaron en el 2016 y hemos estado participando y muy activos también en estas bases para seguir generando material que informa a la gente y que le dé pues sí, elementos útiles para evitar el robo de identidad, ¿no? Y ya nomás quisiera cerrar para generar un poco más de conciencia. Hay un artículo que publica una asociación internacional de profesionales en privacidad que dice que que son pocos los casos en donde el robo de identidad se ve asociado con una vulneración de base de datos, que la mayoría de las veces el titular de los datos personales sabe de dónde o conoce la fuente de dónde se obtuvieron los datos personales para que se cometiera posteriormente el fraude. O sea, tú sabes cuando los entregaste de manera inadecuada, cuando no tuviste precaución. Entonces, pues es importante tener conciencia de eso, ¿no?
Bueno, esa será una de las preguntas después. Corina Velázquez, después de escuchar a las autoridades, tú del área de civismo digital, ¿cómo se ven este planteamiento de estos cambios regulatorios? ¿Cómo se ve el panorama desde el parte de la sociedad civil? Tengo una presentación, no sé si me la puedan poner, por favor. Buenas tardes, pues a mí me toca dar el otro lado de la moneda y tiene que ver directamente con el tema de todo esto que hemos estado revisando en el transcurso del día. Tiene que ver básicamente con dos objetivos o dos derechos. Por un lado, el tema de la seguridad, y el otro tema tiene que ver con el tema de la privacidad. ¿Me pueden poner la presentación, por favor? Esta no es. No, es la de Cintia, la que Perdón, las firma. entonces, a mí me toca presentar el punto de vista de la sociedad civil. ¿Qué papel tenemos como sociedad civil para influir en este tipo de temas? Por un lado, como representante de la organización Civismo Digital MX, hemos hecho una labor de tocar las puertas con las instituciones, tanto de Conducef, con Comisión Nacional de Seguridad, PGR, con INAI, y lo que encontramos es que tienen programas que se dedican a identificar cuáles son las necesidades y hacen concientización a la población. Sin embargo, encontramos que hay duplicación de recursos que se dedican a eso y entre ellos no saben que existen. Entonces, como ciudadanía, lo que hemos hecho es presentarlos entre ellos y decirles, fíjate que ellos tienen lo mismo que tú. Sin embargo, esta falta de comunicación entre instituciones lo que está logrando es que también haya vacíos. En ese sentido, creo que el problema se está atendiendo de forma parcial en cada una de las instituciones. El robo de identidad está ligada 100% con el tema de los datos personales, con la privacidad de los datos personales. ¿Por qué? Porque por un lado, el tema del robo de identidad tiene que ver cómo está atendido por el tema de la parte tecnológica, qué herramienta se está utilizando. Y por el otro lado tiene que ver con que ellos desconocen todo lo que está haciendo el INAI en términos de recomendaciones, de lineamientos. Entonces el problema debería abordarse de forma global u holístico. Y la otra es que se están centrando mucho en la prevención y están descuidando el tema de que ya cuando te sucedió, ya no importa, ya tienes que pagar, son años de estar pagando aunque tú no hayas adquirido ese crédito, y el problema es que eso genera desconfianza respecto a los servicios en Internet. Entonces, debo de reconocer que hay algunas prácticas que son muy buenas y que ayudan al ciudadano. Por un lado son las alertas del Buró de Crédito, que sí, hay servicios que son gratuitos, en donde inmediatamente te llega la notificación si alguien más está usando un crédito a tu nombre, y el otro es que ya hay seguros respecto al robo de identidad en Latinoamérica. Otra forma en que los ciudadanos podemos colaborar para abordar este tipo de problemas es participando en la construcción de política pública, es decir, nos hubiera gustado participar, y si todavía están por definir algunos lineamientos respecto a estas instituciones crediticias, sería bueno que incluyan la visión y las preocupaciones ciudadanas. La otra es que participamos en foros internacionales, por ejemplo, Civismo Digital MX es miembro de CISAC, que es un órgano de la OCDE, donde nos consultan respecto a cuáles son nuestras preocupaciones y recomendaciones para que cuiden aspectos como la privacidad. Actualmente, hoy, se está discutiendo en la OCDE cuál es el valor del blockchain en situaciones de robo de identidad. Quizá parte del programa hubiera sido que se tomara nota de las recomendaciones que se están discutiendo, y ahí se nos incluye a los ciudadanos. A nivel internacional, ciudadanos de todos los países del mundo estamos colaborando con nuestra visión y nuestras preocupaciones. También colaboramos, obviamente, en hacer concientización a la población de medidas de prácticas, ¿no?, de cómo evitar este tipo de situaciones. Ahora, específicamente sobre estos cambios a la normatividad en términos de las instituciones crediticias que se publicaron la semana pasada, nos preocupa el tema de los biométricos. Habla específicamente de huellas dactilares, pero también menciona, y está muy general, respecto al detector de rostros, habla de detector de escáner de iris, y eso nos preocupa porque tiene una facilidad de rastrear las actividades de los individuos y perfilarlos para otros fines. Específicamente, como ejemplo, el escáner de iris ya se ha comprobado en varios países que puede tener afectaciones físicas sobre el individuo cuando se está escaneando, y por el otro lado puede tener acceso a cuál es la situación o el estado de salud de la persona. Entonces,
Quizá el propósito es fin crediticio, pero uno no sabe si a través de un robo puede hacer uso para otros fines y que sobre todo son datos sensibles. Y eso es muy preocupante y me gustaría que el INAI, dado que han comentado que todavía no revisan esta nueva normatividad, sería bueno que se involucre sobre esta problemática, porque alrededor de esto se construyen metadatos, que es información que va alrededor del perfilamiento, de cómo se comporta la gente con esta información, y se hacen cruces con Big Data y analítica. Yo soy una promotora de tecnología, dejo claro, pero quiero que sea, y los que nos dedicamos a estos temas en sociedad civil, lo que queremos es que sea en armonía con el respeto de los derechos humanos. Entonces, por el otro lado, lo que es importante que se ponga en el debate las medidas que se van a tomar técnicas para el tratamiento de esta información biométrica, que no se explica nada en los lineamientos crediticios. Obviamente no es materia de las instituciones crediticias, pero sí sería bueno tenerlo considerado dentro del marco legal que hay alrededor, porque han pasado situaciones como casos de Ayotzinapa, en donde puede haber un abuso de autoridad y no sabemos qué uso se le dé a los datos biométricos. Entonces, la discusión no es acerca de la necesidad de la seguridad en temas de robo de identidad. Creo que eso es claro y nadie lo pone en duda. Lo que sí es importante es abrir espacios en donde se revise. Por ejemplo, en Colombia, una organización civil llamada Fundación Carisma dijo: el reconocimiento facial puede vulnerar el derecho de la privacidad, amenazar las libertades individuales, reforzar estigmas y aumentar el riesgo de abuso de autoridad. Se debe garantizar la integridad de la información biométrica, almacenada o transmitida, así como conservación, disponibilidad y la imposibilidad de manipulación de tal información. Se menciona algo en los lineamientos de las instituciones crediticias, pero el uso irresponsable y la falta de regulación que no se especifica, que no queda clara actualmente todavía, está muy ambiguo, podría generar abusos. Entonces, ¿qué podemos hacer? No solo es quejas, ¿no? Actualmente ya en la Unión Europea se publicó el Reglamento General de Protección de Datos y hay buenas prácticas que podríamos utilizar con un afán de ser proactivos con la privacidad. Por ejemplo, ya lo mencionó la comisionada, está el tema de la evaluación de impacto de la privacidad y la evaluación de impacto de protección de datos, que ahorita es muy buen tiempo todavía de que se haga este análisis previo, desde el origen del dato hasta cómo se destruye el dato, qué herramientas están usando y cómo se aseguran ellos de que realmente está desaparecido ese dato. Temas como evaluar estrategias de protección de datos, como encriptación, anonimización, evaluar y documentar los riesgos, notificar vulnerabilidades. Esto es muy importante. Obviamente las empresas no se quieren quemar, pero en Unión Europea ya se hace como una obligación y hay sanciones al respecto. Entonces, las empresas deben documentar esto y deben de tener muy claro dónde almacenan los datos, para qué se utilizan, quién tiene acceso y que tengan el consentimiento de los usuarios. Si yo, ciudadana, me opongo con base en mis derechos ARCO y digo quiero la cancelación de mis datos biométricos, ¿qué otra alternativa tienen para poder hacer transacciones crediticias sin usar mis datos biométricos? Pregunta. Está el derecho al olvido, que es otra, bueno, aquí todavía no se llama así, pero es el derecho de cancelación, y que también en cualquier momento tienen que saber las instituciones dónde guardan estos datos biométricos, por si el ciudadano quiere, o la población en general, quiere cancelar su información o modificarla. ¿Tienen la capacidad tecnológica para hacerlo cumpliendo los tiempos que establece la ley? Es la pregunta. Hay casos como los de Colombia, que hizo este tipo de tecnología en estadios de fútbol para atrapar a los que andaban de malandrines, ¿no? Y se quedó a la mitad esta iniciativa porque la ciudadanía se quejó justamente bajo estos argumentos que estoy mencionando. Y bueno, hay casos como Snowden y lo que está haciendo China con el uso de biométricos para restringir servicios públicos cuando no eres un buen ciudadano, cuando no donas sangre, cuando te pasas un alto, eso le da derecho al gobierno chino a restringirte a servicios de salud o de transporte. Entonces, hay abusos de autoridad que ya están comprobados en otros países del mundo. Entonces, por último, quiero cerrar. La necesidad de atender el robo de identidad es contundente,
pero no se debe anteponer el derecho de la seguridad por el de la privacidad de las personas. Todos los derechos tienen igualmente importancia. Y por último, quiero destacar que hay opciones como el blockchain que no ponen en riesgo estos datos sensibles y que ya haya habido algunos casos, como ya se mencionaron en la mañana, como el caso de Estonia, Chile y Perú, que también están usando este tipo de tecnología para atender este tipo de problemas. Y en ese sentido, una parte importante en este tema de datos personales, pues obviamente también son las empresas, no solamente las instituciones bancarias. En ese sentido, Armando Vélez, que es director de e-commerce, por un lado estamos viendo los datos de la Conducef, que el incremento de robo de identidad vía cibernética, es decir, que compran a nuestro nombre con datos incluso falsos. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Cómo ven esta regulación? Y si ustedes están viendo algún camino precisamente para tratar de frenar que sean también víctimas ustedes de fraude, porque al utilizar una tarjeta, algunos que a lo mejor no lo conozcan, si uno compra con una tarjeta y después dice que no fue el que compró o usó esa tarjeta, el banco no le paga al comercio, el comercio es quien asume la pérdida por ese cargo no reconocido, no lo asume el banco, no lo asume la persona, lo asume el comercio y ahí estamos hablando de miles de millones de pesos en fuga. ¿Cuál es el panorama desde tu punto de vista? ¿Qué hacer para evitar el robo de identidad cibernético, si se puede hacer algo al respecto? Claro, mira, pues el panorama lamentablemente no es muy alentador. Estamos en 2.4% de fraude total México, según los últimos datos de Visa CyberSource, que es la plataforma antifraude de Visa. Es el más alto en el mundo. Eso significa que estamos en graves aprietos, ¿no? Y no nada más es un tema de comercio, es un tema de bancos. No hay una regulación bancaria real que regule la transaccionalidad en línea, ¿no? Estamos dejando pasar muchas tarjetas que son clonadas, que no son reportadas, que los bancos no saben incluso cómo operar al 100% las plataformas de fraude, y es bastante preocupante. Crecimos de 1.4 a 2.4 en fraude y es el más alto en el mundo. Yo lo que te puedo decir es, ya gran parte de los comercios en línea, según las estadísticas de PayPal, el último estudio que hizo de este año, casi el 97% de los comercios cuentan con certificados de seguridad SSL, con lo cual todos los datos que la persona ingresa en el sitio en línea están encriptados. Entonces yo te puedo decir, el robo de identidad no viene ya de internet, viene del mundo físico, ¿sale? Entonces todos los robos que hacen de tarjetas en los restaurantes, en las gasolineras, eso no está regulado y, como están comentando la gente con Conducef, se están volcando a internet porque precisamente las pasarelas de pago no están funcionando con plataformas antifraude de manera correcta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo los comercios? Pues estamos tratando de protegernos lo más que se pueda. Hay muchos comercios que ya tenemos plataformas que son bastante costosas, que no son asequibles incluso para las pymes, pero te puedo decir, muchos comercios como Walmart, Amazon, Mercado Libre, Volaris, Interjet, etcétera, que procesan millones de pesos al día, ya cuentan con plataformas antifraude. Sin embargo, el 95% de los e-commerce de México son pymes y lamentablemente no tienen acceso a estas plataformas, ¿no? Entonces es realmente grave el tema que estamos sufriendo y se ven claramente en las demandas que tiene Conducef. El incremento de 4,000% del 2012 al 2018 es impresionante y el 60% ya viene internet. Entonces realmente es algo que se tiene que atacar y en conjunto, ¿no? No nada más queda del lado del comercio la responsabilidad, sino también tiene que venir de parte de los bancos apoyando a los comercios a hacer implementaciones efectivas de plataformas antifraude, colaborar con la CNBV, con la ANTAD y con todos los organismos que están comerciando en internet, ¿no? Desde productos hasta servicios, ¿no? Porque el fraude no nada más es de productos, sino ya está habiendo también fraudes en Uber, en Rappi, ¿no? Y suplantación de identidad. Hay temas bastante graves que se tienen que tocar, pero definitivamente creo que tenemos que trabajar en conjunto para eso, ¿no? En este primer bloque dejé en especial a Cintia al final, porque después de escuchar todo este panorama de robo de identidad de modo tradicional, robo de identidad cibernético, este es un foro de identidad digital. ¿La identidad digital podría ayudarnos a disminuir el robo de identidad? Bueno, yo creo que hay que entender primero que nada que la tecnología es una herramienta que nos puede ayudar, ¿no? Y como tal, pues no hay nada que sea 100% seguro. Ahora, sí es una buena, o aplicando correctamente ciertas medidas tecnológicas, a lo mejor algunas estrategias montadas en blockchain y, no sé, bases de datos centralizadas y seguras, a lo mejor podríamos tener como este proyecto que tienen para la industria bancaria,
creo que puede ser una buena opción. Ahora, también creo que igual, al ser una apasionada de la tecnología, creo que hoy en día tenemos mucho mayor oportunidad de monitorear, incluso las empresas. O sea, a lo mejor una buena práctica social de las empresas es verificar, oye, voy a meter en Facebook para saber si no están clonando mi perfil de Facebook y llevando a cabo fraudes, o si no de repente ya están adquiriendo nombres de dominios parecidos al mío para hacer ataques de phishing. Yo creo que es un tema de responsabilidad compartido, ¿no? Me gustaría nada más comentar que por ahí el Tribunal de Gran Instancia de París a principios de este año emitió la primera resolución en contra de un usuario de la banca digital, porque en este caso, y es un interesante antecedente porque lo que estaban comentando es, bueno, al final del día tú tienes identificadores que cuando el banco te entrega, tú firmas una responsiva que creo que casi nadie leemos, donde claramente dice que no puedes compartir esos identificadores y que tú te haces responsable por el mal uso de los mismos. Y entonces, efectivamente, pues fue un tema de suplantación de identidad, pero esta persona también pues, se conectó en una red pública, es decir, no llevó a cabo las medidas mínimas de seguridad que siempre te recomiendan y pues desde luego tenía un password predecible, no sabía si había compartido o no con su cónyuge sus claves. Entonces justo es la primera resolución donde le dicen, ¿sabes qué? En este caso no vamos a resolver a tu favor porque hay una clara irresponsabilidad de tu parte. Y bueno, pues la institución financiera no puede estar atrás de ti y decir, a ver, ¿qué estás haciendo con tus claves? ¿Con quién lo compartes? ¿No? Creo que es un precedente interesante en el sentido de que es una responsabilidad conjunta, no nada más de las empresas, no nada más del gobierno, sino también de los usuarios. En promedio, una persona que fue víctima de robo de identidad tarda alrededor de 6 meses en poder borrar todos esos datos negativos o todos esos créditos que no, en promedio 6 meses, pero les podría decir que hay casos que llevan hasta 24 meses sin poder resolver los casos de robo de identidad y que fueron sacados con una credencial muchas veces legítima y que fue entregada a la mejor en un edificio público pues para poder tener acceso, aunque vemos los letreros diciendo que protegen nuestros datos personales, pero pues son entregados a los guardias y si no, no te dejan acceder a un edificio público o a un edificio privado. ¿Se puede hacer algo al respecto? Pregunta para el INAI. Sí, claro que porque claro que niegan el acceso sí, no entregamos una credencial. Bueno, primero quisiera empezar esta segunda participación diciendo que todo lo que mencionó Corina del reglamento europeo lo tiene nuestra ley desde el 2010. Ni siquiera tenemos que acudir a una referencia europea. Nuestra ley desde el 2010 ya trae esas obligaciones, ¿no? Los datos que se piden tienen que ser proporcionales, tienes que implementar medidas de seguridad, tienes que notificar vulneraciones, tienes que usar los datos para la finalidad para la cual los obtuviste, tienes que capacitar a tu personal para evitar este tipo de abusos y de cuestiones. La ley trae, o sea, nuestra ley es de avanzada, es de las mejores del mundo, trae y reconoce los principales principios que regulan y los derechos, ¿no? Entonces, la ley ya está. Ahora, el INAI no puede prohibir el uso de ninguna tecnología, ¿no? Sea el iris o la que sea. Sacamos recientemente una guía para uso de datos biométricos, en donde justo se está privilegiando el uso, o sea, nosotros desde las recomendaciones privilegiamos el uso de biométricos menos que arriesguen menos los datos de las personas y que sean menos intrusivos como la huella en lugar del uso del iris. Pero en ciertos casos puede estar debidamente justificado el uso de esa tecnología, ¿no? Entonces, el asunto aquí es no decir, esta tecnología implica muchos riesgos, por sí misma nunca la uses. A ver, no, porque nos estaríamos oponiendo al avance tecnológico del país. Entonces el INAI no está para prohibir el uso de tecnologías, ¿no? Está más bien para hacer advertencias con relación para que se cuiden los datos personales. Y el punto es ese, si vas a usar cierta tecnología tiene que estar debidamente justificado, ¿no? Tiene que ser proporcional el uso de la tecnología para el fin que se alcanza, tienes que implementar las medidas adecuadas para esa tecnología. Si vas a usar iris, a lo mejor no puedes implementar las mismas medidas que usaste para la huella dactilar, tienes que implementar otras distintas
Ahora, el instituto tampoco te va a decir, son estas medidas de seguridad, porque tiene que ver con el entorno de la organización, con la tecnología, y porque además estaríamos ahí incurriendo en una cuestión de invadir la neutralidad tecnológica y decir a las empresas cómo manejar sus procesos internos, cosa que no podemos hacer, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer algo? Sí, por supuesto, ¿no? Seguir, ¿no? Cumplir con la ley y si no se cumple, pues notificarlo al instituto para que el instituto pueda actuar, porque también es importante tener en cuenta que nosotros no podemos actuar porque sí, no podemos llegar a una empresa y decir, a ver, voy a ver cómo estás manejando tu negocio, voy a ver cómo estás tratando los datos personales. No, tiene que existir una denuncia para que el INAI pueda intervenir, tiene que existir una denuncia, o tenemos que tener conocimiento objetivo, o sea, con ciertos indicios de que hubo una vulneración a la ley para que el INAI pueda actuar. No podemos actuar nada más diciendo, bueno, vamos a ver qué está pasando allá adentro, ¿no? Entonces sí es necesario que si hay conocimiento de un mal uso de los datos personales, se presente la denuncia para que el INAI pueda actuar. Gilberto, por un lado tenemos ya próximamente los datos biométricos y la forma en cómo nos identificaremos. ¿Por qué no trabajar en una cédula de identidad única que no cuenta México, cuando otros países en América Latina pues puedes identificar, una persona llega, da su cédula de identidad única o su número único y saben desde pequeño que esa persona es? En México lo que más nos identifica es el INE y nada más. ¿Por qué no ir por la vía de una cédula de identidad única universal para todos los ciudadanos desde que nacen hasta que mueren, y no esperarnos a que sean usuarios del sistema financiero para identificarte plenamente, en este caso con datos biométricos? Gracias, Janet. Sí, creo que ese es un proyecto que tiene ya muchos años, no es competencia de la Comisión Bancaria, más bien de la Secretaría de Gobernación, que actualmente lleva, pues tiene el RENAPO, ¿no? Más bien sería cuestión de ellos. Nos han invitado a algunas reuniones y o sea, es un proyecto de muy largo plazo porque implica enrolar a todo el mundo, a los recién nacidos, a los que somos adultos, etc. Sí, por supuesto sería la solución de fondo. De momento lo que tenemos, y es por lo que está la regulación de robo de identidad, se basa en la credencial del INE, porque es la que la mayoría de la gente tiene. ¿Cuántos tienen pasaportes, ¿no? ¿Cuántos están dados de alta en el SAT? La verdad es que mucho menos comparado con la gente que tiene INE, que de acuerdo con datos de ellos alrededor del 95% de la población adulta. Ahora hay que aprovechar este espacio para contestar algunas preguntas que me hicieron aquí mis compañeros panelistas. Con respecto a los datos de robo de identidad, hay un reporte regulatorio que envían los bancos sobre reclamaciones que presentan sus clientes. Ese reporte regulatorio trae ahí pues, cargos no reconocidos, tarjetas no solicitadas, fraudes. Entonces, les pusimos desde el tercer trimestre de 2016 un rubro especial de robo de identidad para tener ya claramente identificados cuántos casos de robo de identidad hay. El año pasado, por ejemplo, ya utilizando estas nuevas métricas, encontramos que había un poco más de 16,000 casos de robo de identidad en 2017. Entonces, el tema es ya tenemos una forma más certera de realmente saber qué tan grave es el tema de robo de identidad. Después, en cuanto a la regulación bancaria y el tema de los biométricos, primero toda la regulación que emite la Comisión Bancaria se somete a consulta pública vía la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Esta, por ejemplo, la actualización que salió la semana pasada estuvo ahí en CONAMER, antes COFEMER, al menos tiene que estar al menos 20 días hábiles en consulta pública, entonces ahí todo el mundo, toda la población está invitada a hacer comentarios. Entonces, recibimos de hecho varios, pues ya estamos obligados a contestarlos, los tomamos en cuenta cuando creemos que son procedentes, pero en ese sentido todo mundo puede opinar las regulaciones que emite la Comisión Bancaria. Por otro lado, en cuanto a los biométricos que no sean la huella, en realidad todo eso está sujeto a autorización de la Comisión Bancaria. Lo que sí es de cajón es la consulta en línea con el Instituto Nacional Electoral. Es decir, si ustedes van a abrir una cuenta bancaria o contratar una tarjeta de crédito, el banco estará obligado a pedirle su huella para que vaya a consultar al INE en línea, y el INE únicamente responde sí o no coincide con su huella. No obstante, como sabemos que la tecnología avanza constantemente y que la huella no es el único dato biométrico que tenemos, en la regulación se prevén casos en los que la Comisión puede autorizar
que se utilicen otros biométricos, por ejemplo, la voz, el rostro, el iris, todo eso está sujeto a autorización de la Comisión Bancaria y ningún banco puede comenzar a utilizarlo si no nos convence que es suficientemente seguro para la población. Ahora, por otro lado, con respecto al e-commerce, la Comisión Bancaria regula bancos, no a comercios. En cuanto a lo que estamos pensando sacar es introducir factores de autenticación en el comercio electrónico. Es decir, si ustedes compran en Amazon, en Mercado Libre y cosas así, pues únicamente les piden su tarjeta, si mal no recuerdo. Entonces lo que estamos pensando es pedirles además un factor de autenticación adicional. Habría que discutirlo con la industria porque esto ya lo habíamos pensado hace un par de años, pero la industria decía que eso entorpecía el comercio electrónico. Entonces, pues, grosso modo era eso, comentar que sí, la Comisión Bancaria está tomando en cuenta todos los aspectos. Precisamente estamos en esta etapa de transición, de cambios, y está esta regulación ahorita para escuchar estas opiniones. Humberto Vélez, negabas con la cabeza un factor de doble autentificación, que es algo que se ha hablado, que si compramos un boleto en internet, no solamente poner nuestra clave, sino pedir otro factor que nos llegaría en algunos casos a nuestro celular, un mensaje SMS, para poner otra clave para poder comprar ese boleto. ¿Doble factor de autentificación viable, no viable, o qué propondrías para disminuir? Perdón, definitivamente no sirve, ¿no? Cuando empezó Interjet, Volaris, empezaron con 3D Secure y Visa, bueno, 3D Secure, ¿no? El mecanismo que no funciona de Mastercard, les tiraron aproximadamente el 90% de transacciones, ¿no? Entonces quiso Volaris, Interjet, dijeron, ¿saben qué? Yo me voy con otro agregador, y bueno, tal es el caso de Netflix, Uber, Spotify, que transaccionan con Adyen, ya ni con ningún banco, ¿no? Y Adyen es un agregador europeo. Entonces, definitivamente se tuvieron que migrar, ¿no? Definitivamente no es un tema del comercio, insisto, ¿no? Falta regulación bancaria. ¿Por qué? No sé si sepan del desvío de más de 400 millones de pesos vía SPEI, que fue hace unos meses, ¿no? Donde el Banorte fue el banco más afectado. Pues ahora el 2 de julio, no sé si sepan, pero hubo farming en bancomer.com, ¿no? Esto no sale en noticias, o a lo mejor nadie lo documentó, pero tengo familiares que estuvieron entrando a la banca en línea ese día y les hicieron robo de identidad, ¿no? Entonces, son temas que dices, bueno, no están haciendo nada por regular los bancos. Al principio todo el mundo empezó con los tokens dinámicos, ¿no? Para validar las entradas y que todo estuviera súper seguro. Y ahorita la aplicación de Bancomer está súper sencilla y puedes transferir en segundos y no te pide ningún token, ¿no? Entonces pareciera que todo es súper maravilloso, pero al final la seguridad se vulnera, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Hasta dónde están regulando a los bancos para que las transacciones en línea sean de manera segura, ¿no? Creo que en ese afán de hacer las cosas más fáciles estamos sacrificando la seguridad, y es un tema bastante grave, porque yo les puedo contar, llevo 10 años en e-commerce y he tenido gente que me ha hablado y me dice, oye, acabo de recibir mi tarjeta de crédito y ya tengo un cargo de ustedes, ¿qué está pasando? Entonces, definitivamente hay un tema grave que seguramente gente dentro de los bancos está filtrando información, porque no puedes hacer un desvío tan grande de tanto dinero si no tienes a alguien ahí que está, digamos, filtrando la información. Entonces, yo creo que, insisto en lo mismo, falta una regulación bancaria eficaz que evite todo este tipo de cosas, ¿no? El tema de los biométricos, sin duda, es un pretexto para vender más hardware y tener más datos de la gente, en mi opinión. Y yo creo que tenían que ir más por el tema de regular a los bancos y ver qué procesos internos están teniendo para resguardar la información en tema de comercio, que no se filtren los datos, porque definitivamente lo estamos viviendo los que estamos en e-commerce todos los días. Estamos viviendo gente que está teniendo transacciones de tarjetas que apenas están recibiendo. Entonces es un tema súper grave que se tiene que considerar. Aurelio, ¿qué dices a este panorama precisamente del incremento del e-commerce en cuanto a fraudes por casos de robo de identidad? Bueno, pues sí, evidentemente hay un incremento bastante considerable. Creo que un buen paso es la norma que está a punto de publicarse, que es una norma que no es una obligación aún para los comercios. Sin embargo, pues comenzar con buenas prácticas, comenzar a armar una base de datos biométrica, creo que es un buen inicio. Es mejor tener algo a no tener nada para prevención del fraude y del robo de identidad, ya sea de manera tradicional o de manera electrónica. Creo que es importante que comencemos
a crear como instituciones, como negocios, como sociedad, a crear las bases de lo que en un futuro podría ser una base de datos biométrica, en el cual el usuario pudiera ser el dueño de esa información, el que él decida quién lo puede consultar, quién no lo puede consultar, en qué momento me pueden borrar, a quién le puedo dar mis datos. Es decir, el usuario puede ser, es dueño de esa información, aunque esté resguardada en otra parte de, digamos, del mundo. Y bueno, como dato, pues, o sea, siempre va a haber prácticas delictivas. O sea, recuerdo un caso que se presentó a principios del año donde a mí me marcaron. Yo tengo por seguridad guardadas la línea del teléfono de mi banco. Cuando sé que me llaman de esa línea, sí contesto y sí llegas a dar ciertos datos, pero en esa ocasión me llamaron a mí y era de la misma línea. Fue una práctica de lo que le llaman el famoso spoofing. Es por eso que sí debe de haber otras autoridades como el IFETEL involucrada en esta parte, porque la forma en cómo te contactan, la forma en cómo obtienen tus datos, pues sí es de manera física, ya sea cuando dejas tu credencial en un estacionamiento, cuando entras, por ejemplo, hace no mucho también sonó el caso de las personas que se conectaban a la red Wi-Fi del metro, pues habían reportado que les habían robado sus datos. Cualquier persona desde su celular puede hacer un hotspot y ponerle internet Wi-Fi gratis, y ahí estamos y nos conectamos y pueden estar robando tu información. Es decir, los medios hay, y creo que el fin o el objetivo es al final estar prevenidos. Hay bancos que ya han actuado, han creado pues, mayores medidas de seguridad. Sin embargo, nosotros como usuarios debemos de ser responsables, conocer, informarnos y saber que esto es una realidad, porque en la actualidad hay la institución o la empresa que ya fue hackeada o que va a ser hackeada. Entonces, el que la información esté encriptada y que eso no nos asegura nada al final. Nos asegura que nosotros sepamos los mecanismos que hay y qué hacer para actuar rápidamente ante un posible fraude, una estafa o como lo quieran llamar. Tenemos unos segundos, sería una pregunta rápida para Cintia y para Corina. Para el próximo gobierno, ¿qué tendría que incluirse en la regulación que se tipifique ya de manera penal el robo de identidad? En unos segundos, ¿qué propondrías? ¿Qué propondrías, Corina? Bueno, ya hay iniciativas desde el 2011 para que sea un tipo penal federal del de robo de identidad. No ha prosperado, de alguna manera les decías, ya existe el tipo penal en diferentes estados de la República y ojalá que ahora sí ya tengamos un tipo penal federal, pero nada más quería acotar una cosa rapidísimo. Creo que más bien el tema, estaba escuchando cómo iban, ¿no? Pues tú y más regulación y no, pues la comisión. Yo creo que todos los que estamos aquí, y quiero creer que todos los que están allá, jugamos en el mismo bando, ¿no? Es más bien un tema de, en la medida de nuestras posibilidades, ¿qué podemos hacer como usuarios? Porque todos somos usuarios de los servicios, y sumar esfuerzos. A lo mejor un tema de ser un poco menos burocráticos en el tema de las quejas, pero también creo que hay un tema de asesorar correctamente al usuario, porque no solamente es un tema de Conducef, pobre Conducef o la comisión. O sea, también hay que decirle al usuario, también tienes que ir al Ministerio Público, también tienes que cancelar todas las identificaciones que creas que hayan sido utilizadas, en fin. O sea, hay todo un proceso, un caminito que seguir, y creo que más bien es eso, ¿no? Ponernos de acuerdo, hacer un team back en lugar de… Y no creo que sobre regular sea de verdad la opción, más bien hay que volvernos más eficaces en la aplicación. Corina, terminamos contigo. Concuerdo, es un tema que nos interesa a todos. Al final uno deja de ser funcionario público y al final termina siendo un ciudadano que paga también servicios crediticios. Creo que lo importante es ser abiertos y escuchar a todas las partes en un marco de gobernanza en donde participen. Son temas muy técnicos y tienen que estar abogados y tienen que estar ingenieros porque nadie sabe todo de esto. Entonces es importante acercarlo, no simplemente abrirlo a que vengan y participen, sino que se vea grupos de interés para que cada uno de sus argumentos. Esto es
es una situación que pasa a nivel mundial, no solo en México, no hay que mentar el hilo negro. Y complementando lo que dice Cintia, hay que capacitar al Ministerio Público. Una de las grandes quejas de la ciudadanía es cuando ya le pasó un problema, nadie le sabe decir el procedimiento, ni siquiera la policía cibernética por teléfono. Entonces hay que documentar y hacer un flujograma de tienes que ir aquí, tienes que ir allá, te va a tardar tanto tiempo, y darle más elementos al ciudadano para que se sienta seguro. Y no estoy en contra de la tecnología, al contrario, lo único que quiero es que sea armoniosa con los derechos humanos. Quiero un futuro en donde crezcan mis hijos y que se sientan seguros igual que nosotros ahora. Bueno, estas solamente son unas ideas. Agradecemos a nuestros 6 panelistas por esta plática sobre robo de identidad. Pues es un tema que, como decimos, va a ser a nivel mundial, que se sigue discutiendo, se está discutiendo. Los invitamos, todos ustedes son pues parte clave en estas iniciativas, a que participen en la discusión. Está en la COFEMER, está en la parte abierta, en el Congreso seguramente será un tema que viene por el próximo gobierno, el tema de la cédula de identidad única, que yo creo que sería importante que todos participemos para ver cómo nos vamos a identificar y sobre todo al final también cómo protegernos. Les agradecemos mucho a ustedes 6 y sobre todo a ustedes por la paciencia. Yo sé que no es el juego, pero no puedo permitir que sea un daño reputacional a lo que acaba de decir de Bancomer. Teco te pide el soft copy. No es físico necesariamente, persona física, y se lo demuestro en cualquier momento. Que haya habido un problema, eso es indudable, pero sí usamos el soft copy, el token móvil, ¿no? Ok, bueno, pues muchas gracias a todos y les agradecemos.